queratinizada de la piel. Entonces hablamos de epidermis y de anexo cutáneo. Esto para diferenciarlo de las micosis profundas, que no son motivo de esta clase, que probablemente ustedes ya la han visto en infectología. ¿Cómo podemos clasificar a las micosis cutáneas superficiales? En dos grandes grupos. Un grupo producido por hongos dermatofitos. Los dermatofitos son hongos queratinofílicos. ¿Qué quiere decir queratinofílicos? Que tienen afinidad por estructuras que contienen queratina. Llámese piel, pelos, uñas. Y estos hongos dermatofitos constituyen las llamadas dermatofitosis o tiñas. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra tiña igual infección por dermatofitos. Pero no todas las micosis superficiales son producidas por dermatofitos. Hay un gran grupo también producida por hongos no dermatofitos. Y acá vamos a revisar a la candidiasis versicolor y a la candidiasis loris. Entonces, abundando un poco más en lo que son dermatofitos, diremos que estos son hongos filamentosos que van a tener características taxonómicas, características antigénicas, fisiológicas y patológicas similares, existiendo tres géneros de dermatofitos. Un primer género llamado Trichophytum. Los Trichophytum van a parasitar piel, pelos y uñas. Como ejemplo mencionamos al Trichophytum rubrum, al Trichophytum mentagrophytes y al Trichophytum tonsuras. Dicho sea de paso, el Trichophytum rubrum es el dermatofito más común. De todos los exámenes micológicos que ustedes revisen en su práctica, el más común es el Trichophytum rubrum. Un segundo grupo, Epidermophytum. Estos parasitan piel y uñas, más no pelos. Si lo hacen es de forma excepcional. Como ejemplo, el Epidermophytum flocoso. Y un tercer grupo, un tercer género, el Microsporum, que a la inversa parasita piel y pelos, pero no uñas. Como ejemplo, el Microsporum canis y el Microsporum audofitum. Pero existe también otra clasificación, una clasificación epidemiológica, que los considera geofílicos, aquellos que parasitan el suelo, como el gypsum; zoofílicos, aquellos que parasitan animales, como el canis, el Trichophytum mentagrophytum; y antropofílicos, aquellos que parasitan al hombre, por lo tanto la transmisión será interhumana. Como ejemplo, volvemos a mencionar al Trichophytum rubrum y al Epidermophytum flocoso. Vamos a ver ahora cuáles son las fuentes de infección. ¿Cómo es que nos contagiamos de estos dermatofitos? A través de personas infectadas sintomáticas, es decir, a través de un enfermo que contagia a una persona sana. Esa es una forma, tal vez la más importante. Pero también a partir de los llamados portadores sanos, que son personas que no tienen ninguna sintomatología, ninguna sindología, pero que si les pedimos un examen micológico, por ejemplo, de los espacios interdigitales de los pies, vamos a encontrar que el cultivo resulta positivo a dermatofitos. Entonces ellos no tienen ninguna manifestación clínica, pero son portadores sanos. Luego, a través de animales domésticos infectados, hablamos, por ejemplo, de personas que tienen en su casa perros, gatos, mascotas, ¿no? Hámster, todo tipo de mascotas que, como hemos visto, hay dermatofitos zoofílicos y ahí viene el contagio. A través de vehículos contaminados, es decir, por calzado, compartir calzado, compartir material contaminado, ya sea zapatos, sombreros, cepillos, peines, prendas de uso íntimo, ¿no? A través de peines ahí puede venir el contagio, en el caso, por ejemplo, de la tiña capitis. Y la otra causa es por la extensión de las infecciones en piel. Por ejemplo, una persona que tiene hongos en las uñas de los pies y se contagia hongos en las manos, hongos en la cara, ¿no? A través de un reservorio, una zona afectada que tiene en alguna parte de su cuerpo. Bueno, con este preámbulo vamos entonces a comenzar haciendo una clasificación topográfica de todas las tiñas. Hacemos una clasificación topográfica partiendo de la localización donde está ubicada esta afección, porque no podemos hacer una clasificación etiológica. Un mismo agente
etiológico puede producir una onicomicosis y una tiña mala, por ejemplo. Entonces no podemos partir del agente etiológico para describir la lesión. Y hacemos una clasificación topográfica comenzando por arriba, por la cabeza. Entonces, ¿nadie tiene un puntero? ¿No? ¿No hay? Bueno. Diremos entonces que la tiña capitis no es otra cosa que la invasión del pelo del cuero cabelludo por dermatofitos, y que esta es una enfermedad casi exclusiva de niños, existiendo dos formas clínicas importantes: la tiña seca o tonsulante y la tiña inflamatoria o también llamada querioticeus. Entonces, si ustedes en su consulta reciben a un niño que tiene esa lesión, lo primero que yo les explico siempre a los alumnos en el 2 de mayo es que aprendan a describir lesiones. Entonces quiero que lo primero que hagan es describir esa lesión para, en base a la lesión, llegar al diagnóstico. ¿Y cómo describimos una lesión? Basándonos en 6 parámetros. Primero, el tipo de lesión. Segundo, la localización. Tercero, la forma o configuración que tiene esa lesión. Cuarto, el número, el tamaño, el color que tiene esa lesión. 5, los bordes y la consistencia, si se trata de un tumor. Y sexto, los síntomas asociados. Entonces, describan por favor qué cosa tiene ese niño en la cabeza. A ver, usted, desde el hospital, desde el niño. A ver, comencemos. Tipo de lesión. Tipo de lesión. Placa. Muy bien. Placa. ¿Qué características tiene la placa? Algo más difícil. Alopecia. Es una placa sin pelo. Entonces, placa, alopecia. ¿Qué más? Localizada en el cuero cabelludo, de formas medio ovaladas, ¿no? ¿Qué más? De bordes definidos, con la superficie cubierta de escamas, asociada a prurito, porque eso con seguridad que este niño está todo el día rascándose la cabeza. Entonces, cuando ustedes ven un niño que tiene una placa alopécica, descamativa y pruriginosa, la primera posibilidad diagnóstica que tienen que plantear es una tiña capitis. No así si fuera un joven de la edad de ustedes. Ahí ya la tiña capitis es una enfermedad casi exclusiva de niños, pasa a un último plano. ¿Ya? Entonces, eso es pues una tiña capitis, variedad seca o tonsulante. Hay alopecia, hay descamación, hay prurito. ¿Qué quiere decir acá? Que ha habido una parasitación de la vaina externa del pelo, entonces hablamos de una parasitación ectópica, y o una parasitación del interior del tallo piloso, a eso le llamamos parasitación entóxica. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado. Esa es la variedad más común. La placa puede ser única, puede ser múltiple. Los pelos pueden estar rotos a nivel de la emergencia del folículo, en ese caso vamos a ver puntos negros, como se ve en la fotografía, o pueden también los pelos estar rotos a milímetros de la emergencia del pelo, se van a ver entonces pelitos muy cortos, ¿no? Preguntar siempre a la mamá si ella no le cortó el pelo, y el niño pues fastidiado por la picazón. Pero esta es otra forma de tiña que se llama querioticeus o tiña inflamatoria. Ustedes pueden ver acá, esto es lo que nosotros conocemos como una placa granulomatosa o una placa pseudotumoral. Acá el niño va a venir acusando fiebre, malestar general, dolor intenso. En el otro caso el niño va a estar con una lesión que le pica y le molesta, porque pica, pero nada más. Acá el niño va a estar en otras condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque acá ha habido parasitación de dermatocitos, generalmente zoofílicos o geofílicos, que tienen componentes antigénicos muy diferentes a los antropofílicos, y por lo tanto ha habido una reacción inflamatoria intensa, perifolicular, mediada por procesos inmunológicos, que ha llevado a una destrucción de los tallos pilosos, razón por la cual esto va a dejar como secuela una alopecia cicatricial. Entonces, cuando el niño reciba tratamiento y mejore, van a haber zonas en donde no le va a volver a crecer pelo, porque ha habido una destrucción de los tallos pilosos. En cambio, en la anterior revierte, en esta de acá, revierte
saben que hay un aparatito que se llama espumadera, ¿no? Que tiene múltiples orificios. Se usa para sacar las papas fritas, ¿no? Entonces, así le llamamos a esto signo de la espumadera. Bueno, vamos avanzando, vamos a ver la tiña de la barba, la tiña barbae. La tiña de la barba es una infección por dermatofitos, generalmente zoofílicos, de los pelos de la barba y del bigote. Entonces, esto se presenta en varones adultos, que son naturales, y acá hay dos tipos, ¿no? Tipo foliculitis y tipo Kelly. Por ejemplo, acá, ¿qué cosa ven ustedes en esta fotografía? ¿Qué lesiones ven? A ver, ustedes, ¿qué cosa ven en la zona del bigote de este paciente? ¿Qué tipo de lesión? ¿Sí? ¿Vesícula, te parece? ¿Está de acuerdo usted? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pápulas? Pústulas, pues. Es una elevación circunscrita de la piel con contenido purulento. Con contenido líquido en vesícula. Si ese contenido es purulento, de repente acá por la fotografía no se puede ver muy bien, pero es blanco. Entonces esas son pústulas. Y si ven pústulas, ¿qué tienden a pensar? ¿Que es qué cosa? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Amigdalitis, está infectado la amígdala, ¿no? Folículos pilosos. Foliculitis. Entonces, eso es lo que les mencionaba acá, una forma de tiña tipo foliculitis. Probablemente esto en un inicio fue tratado como una foliculitis bacteriana, pero al no responder al tratamiento antibiótico, se le pide un cultivo y se encuentran ahí los dermatofitos. Entonces, no es una foliculitis bacteriana, sino es una tiña barbae tipo foliculitis o foliculitis light. Y la otra es la forma también inflamatoria, la tiña barbae tipo Kerium de Celso, donde vamos a ver nuevamente una placa granulomatosa que va a haber destrucción de folículos pilosos y que va a dejar como secuela una alopecia cicatricial. Ahí no va a volver a crecer pelo. Vamos a ver ahora la tiña corporis, una infección por dermatofitos de la piel lampiña, de la cara, del tronco y de las extremidades. Se puede iniciar como una lesión papulosa o papulovesiculosa o escamosa, pero que crece excéntricamente a manera de una mancha de aceite, de modo que el centro de la lesión va perdiendo actividad y la lesión se va extendiendo a partir de un borde activo de progresión. Entonces, ¿cuál es la lesión que se ve en una tiña corporis, una placa eritemato escamosa, pero que comenzó acá y se ha ido extendiendo excéntricamente a manera de una mancha de aceite, como si echara un poco de aceite en una sartén, y se extenderá del centro a la periferia. De modo que el borde es un borde de progresión. A través de ese borde va avanzando la lesión. Si ustedes observan, en el hombro tiene otra lesión, otra placa eritematosa, descamativa, pruriginosa, ¿no? Y la clave para no equivocarnos acá es encontrar el borde de la lesión. Igualmente, en esta lesión también se visualiza un borde. Es el borde de avance que cuando ustedes tienen un examen micológico, el tecnólogo le toma la muestra de dónde, del borde de la lesión, porque allí están los dermatofitos abundantes, ¿no? Y es a través de esa lesión donde la placa se sigue extendiendo, a partir de donde se extiende. Y el centro tiende a ir a la remisión, el centro de la lesión tiende a curar, como ven ustedes allí en esa lesión. Entonces, cuando sospechan tiña, busquen un borde a la lesión, un borde que parece trazado con un lápiz. Por ejemplo, acá en este niño, esta tiña fácil también por zonas se pierde el borde, pero por zonas vamos a encontrar un borde, ¿no? Igual acá, a veces toma formas caprichosas, pero también encontramos un borde. Y llamamos tiña incógnita cuando es una tiña que está mal diagnosticada y por lo tanto se le trata con corticoides. Van a la farmacia o van donde un médico general que no sabe de dermatología y le aplica corticoide, le indica un corticoide o un polivalente. Entonces la lesión se enmascara, se descaracteriza y el siguiente médico que viene a hacer el diagnóstico, lógicamente se confunde, porque la lesión ya no está, como diríamos, una lesión clínica. Esta paciente
paciente acude al consultorio de dermatología así, con la cara llena de crema. Se le preguntamos qué se ha echado y la señora se ha echado clobetasol, que es un corticoide de muy alta potencia, se ha echado a la cara. Entonces, el corticoide, ¿qué va a hacer con la tiña? Va a bajar el prurito, va a bajar un poco el eritema. Si ustedes ven acá, el eritema está bajando y incluso el borde, como que se tiende a atenuar. Eso en un inicio, pero después va a brotar con más fuerza. Entonces, esto es lo que conocemos como una tiña incógnita o una tiña enmascarada. ¿Ya? Y acá, otra fotografía, ¿ya han hecho la clase de rosácea? Todavía. Bueno, pero ya han visto rosácea, mis alumnos han visto rosácea, ¿no? Una rosácea bien severa, ¿no? Ya hemos visto bastante patología con mi grupo. ¿Dónde está mi grupo? El doctor, ¿quién más? Con mi grupo hemos visto ya bastantes rosáceas. Entonces, pues esto, yo les hablé que en la rosácea había una triada: eritema, papulopústulas y telangiectasias. Entonces, acá vemos eritema, pero vemos descamación. Esta es una foto de libro, en verdad no es una buena fotografía, pero le llaman tiña incógnita rosácea light, porque se parece a una rosácea, pero en la rosácea no tendría por qué haber esas escamas. Entonces, esto es una señora que tiene una tiña fácil, que le han estado echando corticoide. Entonces ha tomado ese aspecto, ¿no? Ha borrado un poco el borde y ha tomado un aspecto medio rosaceiforme. La tiña cruris es la segunda más común, porque ¿cuál creen que sea la más común de todas las tiñas? Pedis, la de los pies, ¿no? Hemos visto también en la práctica que la mayoría de personas va por tiña pedis y onicomicosis, ¿cierto? Entonces, la segunda más frecuente es la tiña cruris, que también hemos visto. En varones adultos, el ojo más frecuente, le piden un flocosum y un rubrum, y el diagnóstico diferencial con esas entidades que aún no las conocen y que por lo tanto mejor no mencionarlas. Igualmente, la tiña cruris, una placa eritematoescamosa en el borde interno del muslo y que tiene también un borde, ¿no? A través del cual la lesión se va extendiendo y se puede extender hacia los testículos o hacia la región ubiana, como ven ahí, avanzado desde los muslos hasta la región ubiana, produciendo pues intenso fluido. Y la tiña pedis, que es la más común, con una incidencia de hasta el 70% de etiología antropofílica, de condición interhumana, favorecida ¿por qué? Por el calor, esta no es la época, pero también por la sudoración y el tipo de calzado. Si yo los miro a ustedes, la mayoría tiene zapatillas, ¿no? Que es el zapato que más usan los jóvenes. Entonces, el tipo de calzado pues, es importante acá. Los malos hábitos higiénicos y la presencia de portadores sanos también hacen que sea muy frecuente. Las variantes: intertriginosa. Intertrigo significa lesión en espacios, en superficie de superposición de pieles, ¿no? En pliegues. Entonces, cuando están comprometidos los espacios interdigitales de los pies, llamamos tiña pedis intertriginosa. Disidrosiforme es la que presenta vesículas o ampollas, ¿no? Se llama así, ¿por qué? Porque la disidrosis es una expresión de atopía en donde hay vesículas. Hiperkeratosis es la llamada tiña en mocasín. En la mañana veíamos los cambios epidermales, ¿no? ¿Qué cosa dijimos que era hiperkeratosis? Aumento del grosor de la capa corta. Entonces, cuando vemos que la piel está muy engrosada, podemos abrir esa puerta porque hace mucho calor. ¿Podemos abrir? Entonces, cuando vemos que está engrosada la piel, hablamos de una tiña pedis hiperkeratósica o una tiña mocasín. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Qué sería? Hay maceración, hay descamación, hay prurito, hay fisuras. ¿Qué sería esto? Intertriginosa. La siguiente es, observen bien. ¿Por qué? ¿Qué cosa ven? Primero describan, primero ven costras. Muy bien, doctor. Si ve costras, la costra es la evolución natural ¿de qué? De una vesícula, ¿cierto? Entonces, si hay vesículas, ¿qué cosa es? Una desidrosiforme. Y esta es la tiña
pedis hiperqueratóxica o mocasín, ¿ya? En donde vemos que la piel está engrosada. Esto es frecuente en los ancianos y las dos anteriores pican mucho y esta no pica o pica poco. ¿Por qué? Porque es crónica y el paciente se acostumbra ya a vivir con sus lesiones. Vamos a ver ahora la tiña mano. Es una dermatocitosis antropofílica donde generalmente se compromete la mano derecha, pero podría ser también bilateral. La derecha porque la mayoría somos diestros. Las variantes clínicas, igual que en la tiña penis, y el diagnóstico diferencial con la dermatitis de contacto. Si tienen duda y no pueden diferenciar una de otra, ¿qué hacen? ¿Qué haces? A ver, tú. ¿Cómo diferencias una tiña manus de una dermatitis de contacto? ¿Nadie tiene una idea? ¿Ah? Muy bien. Haces una escarificación, ¿no? Entonces, se raspa y se pone una gota de KOH que disuelve la queratina y si vemos hifas, conidios, artroconidios, estructuras de hongos, eso es una tiña manus. Si vemos solo células epiteliales, eso es una dermatitis de contacto. Eso se hace en el momento teniendo un microscopio. ¿Ya? Y por último, la onicomicosis, que al comienzo de la clase yo le dije tiña igual dermatocitos. Entonces, no es conveniente hablar de tiña única, sino de onicomicosis, que es un término más amplio, porque a veces las uñas se contaminan en forma mixta, no solo con dermatocitos, sino con levaduras y con microorganismos. Vamos a ver tres variantes clínicas de acuerdo a cómo el hongo invada la uña. Por ejemplo, si el hongo invade la uña a nivel del borde proximal, le llamamos onicomicosis suburbial distal. ¿Qué quiere decir? Que el hongo ha entrado por el borde distal de la uña, porque el borde proximal, acá vemos una franja que está todavía intacta. Entonces, ¿qué cosa ha comprometido? El estrato córneo del hiponito. Esta zona se llama hiponito. Entonces ahí se ha comprometido primero esa zona y por eso le llamamos onicomicosis suburbial distal. Esta es la inversa, onicomicosis suburbial proximal, porque el hongo ha entrado por el pliegue posterior de la uña. Entonces se ha comprometido primero el borde proximal y la zona distal está intacta. Y acá se ha comprometido toda la uña en forma simultánea y a esto se le llama onicomicosis blanca superficial, porque toda la uña simultáneamente ha sido invadida por el hongo que la ha convertido y le ha cambiado el color. Con esto hemos terminado la parte clínica. Para el diagnóstico, ya lo mencionaron, el examen citológico directo con KOH y el cultivo en medio de agarza. Para el tratamiento, en el caso de la tiña seca o conjurante, tratamiento de letrofulvina, 10 a 25 miligramos día por 8 semanas. 8 semanas, 2 meses. Alternativa de tratamiento, termifina, 3 a 7 miligramos día por 4 a 6 semanas o itraconazol 100 miligramos día por 6 a 8 semanas. Hablamos de que el hongo invadía el interior del tallo piloso o la vaina externa del pelo. Entonces hasta aquí no va a llegar ninguna crema. Por lo tanto, los sólidos tópicos no tienen ningún valor. No es necesario que le indiquen al paciente ninguna crema, ninguna loción, nada. Lo único es que igual les exige que le den una crema, usen un shampoo de ketoconazol, por ejemplo, ¿no? Para el caso del Querium de Celso o tiña barbae tipo Querium, vamos a usar antibióticos como cefalosporina. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que encontrábamos una placa polifistolizada con una secreción purulenta. Y habíamos mencionado también que se presenta una reacción inflamatoria intensa, por lo tanto, de manera contradictoria tenemos que usar corticoides sistémicos. Lo que usamos es prednisona a dosis de 0.5 miligramos kilo día por una semana. Entonces, cuando recibimos un Querium de Celso, la primera semana usamos antibióticos más corticoides y la segunda semana usamos ya glicioflurina. ¿Está claro? En la tiña corporis es una lesión aislada. Esa glicioflurina sí por 8 semanas, igual que... Por 8 semanas, así es.
Si es una lesión aislada, imidazólicos tópicos, cremas tópicas. Pero si la lesión está inflamatoria, diseminada, o en el caso de la tinea cruris, o de la tinea pedis, o de la tinea manus, vamos a usar fluconazol, 150 miligramos semanales por 4 a 6 semanas, o itraconazol, 200 miligramos día por una semana, o terminafina, 250 miligramos día por 2 semanas. Y en el caso de la onicomicosis, tenemos 3 esquemas de tratamiento. Itraconazol, le damos el pulso de 400 miligramos al día por una semana al mes, por 2 meses cuando se trata de uñas de las manos, y la misma dosis pero por 3 meses cuando se trata de uña de los pies que crece más lento. El fluconazol se da a dosis de 150 miligramos por 6 semanas, por 6 meses, perdón, o en todo caso hasta la cura clínica. Y la terminafina se da 250 miligramos por 12 semanas en manos, por 16 semanas en pies. Con esto hemos terminado a las micosis cutáneas superficiales producidas por hongos dermatofitos y vamos a ver a las no dermatofíticas. Yo creo que podemos abrir la puerta de atrás y cerrar la puerta de adelante. Parece que va a entrar menos gente. Entonces, vamos a hablar ahora de la fitiriasis versicolor, que es una micosis superficial común, cosmopolita, producida en adultos jóvenes, crónica, recidivante. El agente causal, la Malassezia furfur, que es la forma micelar o la forma patógena del Pityrosporum orbicularis o Pityrosporum ovale. Entonces, este Pityrosporum ovale es un lipofílico y saprofito de la piel. Vive normalmente como parte de la flora normal de la piel y le gusta la grasa de la piel. Por lo tanto, cuando existen determinadas condiciones específicas, se desarrolla más de la cuenta. Por ejemplo, en el caso del calor, en el caso de pacientes con una cierta predisposición genética, de pacientes malnutridos o inmunosuprimidos, vamos a hablar de que aumenta la población de Pityrosporum ovale y se puede transformar en Malassezia furfur, la forma micelar o patógena, y ahí se produce pues la enfermedad. Entonces, el contagio no existe o es excepcional. ¿Por qué? Porque se da por la transformación de un saprofito en su forma o su fase agresiva. Entonces, esa transformación se da dentro del propio organismo y no interviene un agente que cause la infección, sino solamente estos desencadenantes. ¿Cómo vamos a ver a la fitiriasis versicolor? Como máculas hipocrómicas que tienen o máculas o pápulas a veces, ¿no? Hipocrómicas con superficie cubierta de escamas y localizadas en áreas grasientas de la piel, en áreas seborreicas de la piel, porque estamos hablando, a ver, despiértenlo por favor, de un lipofílico, ¿ya? Entonces, igualmente la localización en áreas grasientas, seborreicas de la piel, en pecho, la cara, hombros, en región preesternal, región interescapular, espalda. Entonces comienza como pequeñas máculas hipocrómicas que se van juntando y van formando imágenes a manera de mapas, ¿no? Entonces se presenta en el tronco, despiértenla por favor, ¿ya? A excepción de palmas y plantas, donde no hay glándulas sebáceas. Igualmente se le llama versicolor porque si en la mayoría de las lesiones son maculosas, hipocrómicas, máculas hipocrómicas, también pueden haber máculas hipercrómicas. Entonces le llamamos versicolor. El diagnóstico es clínico, el examen directo se hace como si fuera un Graham con una cinta adhesiva y se ven pseudohifas y levaduras, y el tratamiento en las formas localizadas es con imidazólicos tópicos y en las formas generalizadas podemos usar itraconazol o podemos usar fluconazol. Y por último, las candidiasis superficiales. La cándida es una levadura oportunista que es saprofita de la mucosa del tubo digestivo. Existen muchas especies de cándida, hasta 200, pero solamente unas pocas tienen poder patógeno. Su
su presencia en la piel siempre va a dar manifestaciones clínicas muy variadas. Entonces, acá, por ejemplo, a esto le llamamos intértrigo candidiásico. Vemos en los espacios interdigitales en personas que mantienen las manos sumergidas en agua. Igual, otro intértrigo candidiásico, y acá en el pliegue posterior de la uña, a este rodete inflamatorio que está acá, le llamamos perionisis, y también se puede producir por cándida, perionisis candidiásica. Ahí una balanitis candidiásica, después vamos a ver las fotos en la clase de IPS. Allí una queilitis angular, ¿no? o llamadas famosas moqueras o perleche, también producida por cándida. Una candidiasis oral, que los pacientes inmunocomprometidos se considera un marcador de HIV en un paciente joven, ¿no? Aquí una glositis candidiásica que produce una lengua atrófica. Esta es una lengua depapilada y este es un hongo que tiene cándida. El tratamiento, cuando estamos hablando de zonas intertriginosas, usamos compresa de solución de urobutin 20 y aplicación tópica de nistatina o midazolam. En casos extensos usamos fluconazol 150 miligramos semanales por 4 semanas. En la candidiasis oral usamos fluconazol gel o nistatina gel y fluconazol 150 miligramos semanales. Muy bien, con esto hemos terminado las micosis cutáneas superficiales. Preguntas para pasar a la siguiente clase. Sí. ¿El tratamiento de las tiñas logra revertir por completo o pueden aparecer? Logra revertir por completo. Si haces un buen tratamiento, debe desaparecer. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de cualquier... A ver, más fuerte para que te escuchen todo. En el caso de cualquier infección con un foroma que hayamos realizado, ¿el uso del peine está contraindicado durante el tratamiento? ¿Peine? ¿En la tiña capitis? No entiendo por qué. Que no comparta peine, sí. Por ejemplo, lo que pasa es que tuvimos una clase donde nos explicaba que el peine era recomendable, por ejemplo, para hacer el parásito, pero de repente acá no sé, de repente puede agravar las lesiones o algo. La lesión es una placa de eritema escamosa, lógicamente si está infectada, si sale luz, pues no se le está erosionando con el peine, pero en todo caso tendrá que ser un peine muy de cerdas muy separadas, ¿no? Esta laceración. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, cuando dice animales domésticos infectados, ¿son los zoofílicos que también pueden afectarnos a nosotros? Así es. ¿Eso es un suprimido o en cualquier caso? No, en cualquier caso. Los niños tienen a veces su perrito y el perro tiene picón por un canis. Si el perro está contaminado, lo contagia al niño. Puede ser un niño bien nutrido, todo, pero que se lleva al perro a la cama, lo besa, lo tiene muy cerca. Y ya sería otro tipo de distinto. No, sería una tiña, pero con un dermatofito zoofílico. ¿Ya? ¿Puede haber asociación entre, por ejemplo, una tiña pedis intertriginosa y una tiña pedis hiperkeratosis? Sí, sí puede haber, por supuesto. Sí. Se superponen, se superponen. Sí, sí. En el caso de tiriasis versicolor, las cremas tópicas van a utilizar solamente cuando acaban las lesiones, o cuánto tiempo más o menos vamos a hacer. En promedio 3 semanas. 3 semanas. Sí, pero explicarle al paciente que si ya le deshidrató la piel, eso no va a mejorar con la crema. Ahí después de que la piel está despigmentada y descamativa, ¿no? Entonces, tú con la crema se supone que matas a la malacesia purpúrea y ya no descama, pero ya quedó blanca, queda como una mancha blanca que tiene que darle el sol para volver a su color normal. ¿Ya? Si no, el paciente te reclama y te dice, no me he hecho nada, ya no tengo más, pero ahí está la mancha. La mancha no va a desaparecer con la crema. ¿Ya? Muy bien. Una pregunta, en el tratamiento de la onicomicosis, el tratamiento que nos ha hecho farmacológico, comparado con el tratamiento, había leído un artículo de un tratamiento láser para onicomicosis. Sí, doctor, es lo que está de boga ahora, pero ¿usted los qué? estudios demuestran que... A ver, termina de preguntar. No, está bien, o sea, quería saber cuál, usted qué... En realidad, al láser pues se le está dando múltiples usos, entonces se le está usando también para estas onicomicosis, pero en verdad muchos dermatólogos lo que hacen es darle láser como antimicótico, entonces hasta el punto. Se usan los dos a la vez, ¿no? Para que dé resultado, usan los dos a la vez, o si no muchas sesiones de láser y
bueno, de repente una persona que no deba recibir tratamiento porque tiene una hepatopatía, una gastritis y que tiene los recursos suficientes, puede hacerlo. El tratamiento de la onicomicosis con pastillas ya es caro. Si usas láser es recaro, ¿no? O Se sea, cobra porque, por sesión y por uno. porque el tratamiento con solo pastillas también es efectivo, ¿no? Solo con pastillas. Es efectivo, tiene una efectividad del 97-96%. Siempre hay un pequeño grupito que se queda sin cura, y eso generalmente por la presencia de hongos oportunistas. ¿Ya? De hongos. Bueno, seguimos porque esta clase